Buenas noches, es un gusto poder estar juntos y poder tener este tiempo, ¿verdad? Donde estamos ahí aprendiendo sobre el reino de Dios y estas 3 semanas que hablamos de que vamos a estar ahí este, enfocados en el famoso Sermón del Monte, ¿verdad? El famoso Sermón del Monte. Y hoy vamos a hablar sobre la justicia del reino, el plano del corazón, ¿verdad? Cómo nuestro Señor en cuanto a la justicia del reino, pues entra directo a lo que es el corazón. En la clase pasada hablamos un poquito ahí sobre los ciudadanos del reino, ¿verdad? Esta fue nuestro tema, ¿verdad? La semana pasada. Las bienaventuranzas obviamente ya nos introdujeron un poquito en los temas de la justicia del reino, principalmente la bienaventuranza 6 y también la última, cuando hablábamos ahí, los versículos 6, perdón, los versículos 10. También sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Hablamos sobre ser sal, ser luz. Y es una introducción poderosa que Jesús utiliza en lo que es el Sermón del Monte. Él usa lo importante que es entender quiénes son los ciudadanos del reino, ¿verdad? ¿Qué es lo que los ciudadanos del reino, eh, cuál es su responsabilidad, cuáles son sus distintivos? ¿Verdad? Y eso es lo que Jesús nos enseña. Hoy vamos a entrar en el cuerpo, ¿verdad? Del sermón. Vamos a hablar sobre la justicia del reino. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? En cuanto a la justicia del reino. Entonces vamos a iniciar ahí con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si pueden igual jalar ahí sus Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a empezar pues con la clase de hoy. Vamos a orar, acompáñenme por favor. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte infinitas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de congregarnos, de poder conectarnos, Señor, en esta reunión. Gracias por mis hermanos, Señor, Padre, porque están siempre anuentes, Señor, a aprender, a poder seguir creciendo. Gracias por su constancia y pues porque hoy podemos conectarnos en esta clase. Ayúdanos, Señor, a aprender a través de tu palabra lo importante, lo grande y maravilloso que es el reino. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a poder también desafiar nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente, y que podamos también estar dispuestos, Señor, a mejorar. Gracias te damos por tu fidelidad y bondad, y oramos en Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a lo primero, entonces. Vamos a hablar un poco sobre la justicia del reino. Vamos a leer los versículos del 17 al 20, por favor. Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas y vamos a leer los versículos del 17 al 20. Nosotros nos quedamos, la semana pasada leímos hasta el 16. Ahora vamos del 17 al 20, dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde, ni una tilde de la ley hasta que todas se cumplan. Cualquiera, pues, que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo enseñe y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué vemos entonces esto? Aquí el sermón gira de una manera muy importante hacia los fariseos o hacia los maestros de la ley. Jesús empieza a ver la tensión entre la ley o los fariseos o lo que verdaderamente la ley dice y sobre todo a la justicia mayor, que es la que Jesús
nos enseña en el Sermón del Monte. Aquí nuestro Señor nos enseña que en los tiempos de Jesús, estos hombres, estos fariseos eran vistos como los más grandes, como los santos, equivalente tal vez hoy como se podría ver un profesor de un seminario, de una universidad, de un seminario teológico, una universidad cristiana, o aún de un pastor, de un líder de iglesia. ¿Verdad? Entonces ellos eran vistos de esa manera, como las personas más importantes o las que más sabían, más conocían, ¿verdad?, las cosas de Dios. Entonces, pero ¿cómo era su vida? En resumen, vemos que ellos tenían tres aspectos. Uno, una obediencia mínima, ¿verdad? Ellos buscaban cómo poder obedecer la ley, pero yendo a la vara más baja. No sé si me explico. Es como, ¿qué es lo menos que puedo hacer para estar bien? ¿Sí? Hoy tenemos muchos hermanos así en la iglesia, de que, ¿qué es lo menos que puedo hacer? ¿Verdad? O sea, yo no quiero estar súper comprometidos, pero ¿qué es lo menos que puedo hacer para no estar mal espiritualmente, sino estar del lado de los buenos? Pero, ¿qué es los requisitos mínimos? Número dos, su justicia era externa, ritualista y superficial. Ellos estaban muy enfocados en el qué dirán, muy enfocados en el respeto. Es una cultura donde el honor era muy importante y ellos están muy enfocados en cómo los ven, cómo los percibe la gente. Por eso los impulsaba a algo, a la vanagloria. Eran expertos en hablar bien de sí mismos. Eran expertos en hablar las cosas buenas que ellos hacían, en mostrar hacia los demás las cosas que ellos hacían. Eso era su justicia. Pero ¿cuál es la justicia de Jesús? Que es la justicia del reino. Número uno es en conformidad completa con la santa ley, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. O sea, la ley o la justicia del reino no tiene como el propósito de sustituir la ley de Moisés, sino llevarla a su verdadero cumplimiento. Número dos, es interna y externa. A diferencia de la justicia, ¿verdad? A diferencia de la justicia de los fariseos, que estaba completamente enfocada en lo externo, la justicia del reino está enfocada en lo interno, pero también en lo externo. Y tenía un enfoque muy profundo más que en lo ritual, en la conducta y en el carácter. ¿Cuál es el versículo central de esta sección? El versículo central de la justicia del reino, de esta parte que es el cuerpo del sermón, es el versículo 20. Porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, que dice, no entrarán en el reino de los cielos. Wow, ¿qué tal? Estamos hablando del reino de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del reino de Dios y en la tarea que ya varios hicieron, ¿verdad? De que hoy tuve la oportunidad de leer y hablábamos de cómo describimos el reino, ¿no? Cómo es el reino, ¿no? Aquí Jesús está muy profundamente enfocado en el reino y por eso es muy importante estudiar el Sermón del Monte en el curso del reino de Dios. Y Jesús dice, si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Como ya vimos en la primera clase, el reino de los cielos es el reino de Dios, son términos intercambiables. No está hablando de la salvación, está hablando del el ya, el ahora. No soy parte del reino, yo puedo ser parte de la Iglesia Internacional de Cristo en Guatemala, pero no parte del reino de Dios. Por eso es tan importante el versículo 20. Si nuestra justicia, o sea, nuestra manera de vivir, nuestra rectitud, nuestra integridad, eso perdón, ahí tal vez no lo acentúe. Cuando hablamos de justicia, no tiene que ver desde la vista de los tribunales, de un juzgado, no es un término que tenga que ver necesariamente como la implementación de la justicia, ¿verdad? Como lo hacen
los tribunales, no, sino tiene que ver acá la justicia es enfocado en la rectitud, en la ética, en lo que para mí es justo. Para mí tiene que ver con lo que el Señor quiere que yo haga, ¿verdad? Eso tiene que ver con la justicia. Si hablamos de ciudadanos, la justicia del reino tiene que ver que es la ley, es nuestra guía, nuestros decretos, ¿verdad? Nuestra constitución, ¿verdad? Es como la constitución del reino. Entonces, ¿qué dice Jesús? Mi constitución, ¿verdad? Mi justicia, la justicia del reino, no es menor que la de los fariseos. Hay personas que ven como, no, es que los fariseos eran súper radicales y los cristianos como que somos más laxos. Pero no, Jesús dice, la justicia del reino es mayor, está por encima de la justicia de la ley. Y luego viene y da el ejemplo de lo de la iota, la tilde, ¿no? Que llamamos nosotros la tilde, ¿no? Y Jesús enseña, ¿no? Sobre ese tema. Primero entender, hermanos, que cuando Jesús dijo en el versículo 17 que vino para cumplir la ley, no para quitarla, Él se está refiriendo a que Él le va a dar un verdadero cumplimiento a lo que es la ley. Jesús vino a darle una plena, una completa interpretación a la ley. Es decir, que su verdadero y más profundo significado, Jesús no lo da. O sea, Jesús lleva la ley de Moisés a una plenitud, nos da un significado de lo que verdaderamente la ley buscaba en el hombre, en el ser humano. Y aquí Jesús utiliza una palabra importante para hablar de llenar. Por eso vemos ahí la imagen, ¿no? Esa imagen de una iota, que es la letra que Jesús, que nosotros aquí creo que la traduce como tilde, si no estoy mal, ¿verdad? Le digo que hasta, sí, la letra más, ni una tilde dice, ¿no? Pero es la letra iota, que ni siquiera era una letra, sino tiene que ver con cabal como una tilde, como un signo gramatical. Pero ¿qué es lo que Jesús nos enseña, no? Nos enseña de una manera muy profunda que todo se va a cumplir, ¿verdad? Y de eso trata el resto del sermón, de las enseñanzas de Jesús. La ilustración que él da, ¿verdad? En hebreo, esa palabra en hebreo que es yod, yota, o la colita, que acompañaba algunas letras en el alfabeto hebreo, simboliza que en el Antiguo Testamento ni siquiera el más mínimo sentido dejará de cumplirse. Por lo tanto, nadie debe anular, sino guardar, dice acá, y enseñar los mandamientos. Aquí dice con mucha claridad, quien guarde y enseñe esto será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, nuestra tarea, hermanos, cuando hablamos del reino de Dios es guardar y es enseñar a otros lo que es el reino de los cielos. Y esto es muy importante. Nada debe pasarse por alto. ¿Ok? Paremos ahí un poquito. ¿Qué piensan ustedes de eso, no? Yo sé que podemos tener a Pablo en la mente, pensar, bueno, la ley pues ya no tiene cumplimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que traer todas esas leyes del Antiguo Testamento, todas esas ceremonias. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda al respecto de lo que Jesús dice que él vino a llenar, a completar la ley? Yo, Pablo, Sí, sí, sí. eh, el 17, o sea, sí, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Ujú. Recordaba cuando Jesús dice que él resumió los mandamientos en dos.
ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo, ¿ah? Ama al prójimo. Ujú, Mi duda es, Pablo, o mejor dicho, tú nos puedes indicar qué pasa con el día de reposo. ujú, Que hay una controversia porque por ahí hay una denominación que defiende el día de reposo, que ujú, es sábado. Y que hicieras un comentario sobre eso, ujú. sobre el día de reposo. Bueno, primero ver cómo Jesús le dio el verdadero cumplimiento al día de reposo. Nos damos cuenta que lo que dice aquí en el sermón, exactamente Jesús lo hizo en el día de reposo. En el día de reposo en el pueblo de Israel la gente no hacía nada, ¿verdad? Absolutamente nada, pero era hipócrita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como Jesús mismo dijo, pero si sacaban a comer a sus animales, si un animal se iba en un hoyo, pues lo sacaban. Y Jesús vemos que mucha de su actividad la hace en el día sábado, ¿verdad? En el día de reposo. Entonces, ¿cuál es? No tengo ahorita, pues obviamente porque no estamos tratando el tema, pero ¿cuál es el argumento principal de que nosotros no guardamos legalmente el día de reposo, el día sábado? Y nuestra razón, o lo que yo creo es que nuestro descanso es Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros ya no somos obligados, ¿verdad? Pablo mismo lo dice también, que ya no hay algunos que le dan un día importante a uno y otro a otro, ¿verdad? Pero vemos como, viendo el ejemplo de Jesús, él el sábado fue un día de mucha actividad, ¿verdad? Obviamente, él sanó, predicó, trabajó el día de reposo, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso es lo que nosotros argumentamos, ¿no? Y los primeros cristianos vivieron sobre todo fuera del judaísmo, sin ya guardar el sábado. Cuando en Hechos 15 los hermanos de las iglesias de Jerusalén dan la carta a Pablo para los gentiles, entre sus requerimientos no está guardar el día de reposo. Y ellos no lo guardaban, eran gentiles, ellos no guardaban el día de reposo, solamente los judíos. ¿No? Entonces, ellos veían que el día de reposo, o los gentiles, yo ya el pueblo de Dios fuera del judaísmo, interpretó que es Cristo nuestro descanso, que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es nuestro reposo. Eso es en la parte legal, pero en la parte práctica, creo que eso es una buena práctica. ¿Sí? Es una práctica buena tomar un día de descanso para enfocarse en el Señor, para enfocarse en lo que para la mayoría de nosotros hoy es el domingo, ¿verdad? Que vamos a la iglesia, pues que descansamos, ¿verdad? Que visitamos a la familia, que pasamos un día de no trabajo, ¿verdad? Creo que en lo práctico es correcto, pero yo creo que ese es un tema que siempre va a ser un debate, porque hay escrituras como que, o no como que dicen que el sábado es perpetuo, ¿verdad? Es perpetuo, entonces, ¿cómo poder cumplir hoy nosotros eso? Pues lo cumplimos en la persona de Cristo, ¿verdad? Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, ¿verdad? Eso te podría decir, Ronald. Gracias, Pablo. Ok, gracias. Bueno, continuemos Pablo, ahora. Vamos a ver algunos puntos importantes en el cuerpo del sermón. Jesús obviamente no es exhaustivo, pero es bastante representativo en cuanto a la justicia del reino, que él quiere contrastar con la justicia de los fariseos. Aquí habla sobre varios mandamientos que Jesús cita: el homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y los enemigos. Como que eran temas centrales, ¿no? En la liturgia y en la predicación de los fariseos, ¿no? Había una tendencia muy fuerte a orientar sus prácticas religiosas o su predicación y enseñanzas en estos temas. ¿Qué veía Jesús? Veía que sus enseñanzas sobre el adulterio, el homicidio, el divorcio, los juramentos, las venganzas y los enemigos eran superficiales. Él veía que había un vacío legal, ¿verdad? En los fariseos. Había un vacío legal. Ellos trataban la ley
como los abogados tratan la ley. Yo no sé si hay aquí algún abogado que me disculpe, pero los abogados andan buscando el vacío más que el cumplimiento, ¿verdad? Muchos abogados están viendo cómo pueden saltarse la ley, cómo pueden encontrar un vacío, ¿no? Bueno, aquí está Ronaldo, que es un auditor, ¿verdad? Yo pues también estudié ahí contabilidad y auditoría y también somos personas que andamos buscando el vacío para saltarte un impuesto, un ejemplo, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? Del fariseo, porque cuando buscas el vacío o encuentras el vacío, sigues cumpliendo la ley, pero no la cumples. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Cumplo la ley, pero no la estoy cumpliendo. Y es lo que ellos buscaban. Había un vacío ahí en su predicación o una superficialidad. Un ejemplo, ellos veían el homicidio y el adulterio como un acto físico. En cambio, Jesús en su profundidad veía que era algo más, valga la redundancia, profundo, interno. Jesús veía que el homicidio veía del enojo, venía del insulto, que el adulterio era algo que estaba ya metido en los ojos y en la mente del hombre. El divorcio, ellos veían que era algo, un trámite con carta, algo legal. En cambio, Jesús veía que el matrimonio era un pacto permanente. En cuanto a los juramentos, ellos formulaban engaños, creaban fórmulas engañosas para que no tener que cumplir con la promesa. Jesús enseña integridad de palabra. En cuanto a la venganza, ojo por ojo, y Jesús hablaba de no resistir, de ser generosos. En cuanto a los enemigos, ellos, los fariseos enseñaban, ama a los israelitas y odia al resto. Jesús habló y enseñó sobre el amor ágape y la oración. Entonces veamos algunos de ellos. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 26. Si me acompañan, por favor. Algo que es importante, el versículo 21 nos muestra como una fórmula hermenéutica, pero homilética de Jesús en cuanto a su predicación. Él tiene como una muletilla, ¿no? Que él va repitiendo para poder captar una idea. ¿Y cuál es la idea? Está en el versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa adulterio. Esta es la fórmula. Ustedes han oído que se dijo. Más adelante, Jesús dice, voy a leer los versículos y vamos a encontrar el otro, la otra parte de la fórmula. Ustedes han oído que se dijo a los ancianos o a los antepasados de ustedes, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, esa es la otra parte, ¿me entienden? Una parte es, ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo. La justicia de los fariseos está acá. Ustedes oyeron que se dijo, pero la justicia del reino está acá, está arriba, es superior, ¿ok? La justicia del reino está acá, perdón, la justicia de la ley o de los fariseos está acá, pero yo les digo, la justicia de Jesús está por encima. Entonces dice acá, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos, no? En Jesús aquí enseñándonos sobre la justicia del reino. En estos versículos, el primer ejemplo que Jesús da y que Jesús enseña es el sexto mandamiento, ¿no? Que está en Éxodo 20:13, combinado con Levítico 19:17. Aquí Jesús introduce una fórmula, ¿no? Como ya les expliqué, ustedes han oído
que se dijo a sus antepasados. La referencia que Jesús hace a los antepasados aquí no debe causar un mayor problema, sino Jesús simplemente está refiriéndose a la forma en la que los escribas y los fariseos enseñaban. Esta era una fórmula homilética de los fariseos, ellos enseñaban de esa manera. Aquí vemos el versículo 21 que dice, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable de la corte. ¿Cuál es la interpretación de los fariseos? La interpretación farisaica era que había castigo solamente cuando se ejecutaba el acto mismo de matar. El tribunal civil israelita era encargado de aplicar estos castigos. ¿Cuál es la interpretación que da Jesús en el resto de los versículos? Aquí hay unas palabras que Jesús son palabras enfáticas en su forma verbal, que Mateo las hace parecer o las hace mostrar de una manera enfática, y son las que hablamos. Pero yo les digo, ¿sí? Aun cuando yo veo mi versión, que es ese yo, está la Y en mayúscula, ¿verdad? Es una forma que los traductores ponen para hacer ver, esto es enfático, ¿no? Solemne. O sea, Jesús expresa su interpretación de una manera solemne, de una manera importante de entender. Entonces Jesús va interpretando, ¿verdad? Esto. La interpretación de Jesús se resume así. Dios castiga también el enojo, Dios castiga también las agresiones verbales, no solamente el homicidio. Parece que Jesús está hablando como de una progresión en el acto de cometer homicidio. Comienza con el enojo, ¿verdad? Dice juzgado por la corte. Luego sigue con el insulto, ¿no? Que aquí, la palabra que traduce es insensato, pero quiere decir imbécil. ¿Verdad? Dice que él será juzgado por la Corte Suprema y continúa con una maldición, ¿verdad? Idiota. Y este será juzgado por el infierno mismo. Todo el juicio que se presenta aquí es juicio divino, ¿verdad? Que culmina con el infierno. No es juicio legal, sino es un juicio divino. Esta es una enseñanza, hermano, dura y desafiante para los discípulos de Jesús, porque aquí habla de que todo comienza con el corazón. O sea, el cumplir con el mandamiento de la ley de no matar, la justicia del reino está por muy encima de solo el acto mismo de arrancar la vida a una persona. Desde el corazón, desde el enojo, luego desde el insulto y luego desde el carácter donde ya odia y maldice, desde ahí, ¿verdad? Desde ahí, desde el enojo y en esta progresión que parece que es lo que Jesús está enseñando, Él nos muestra que su justicia es mayor. Y es desafiante para nosotros los cristianos, porque la gran mayoría de nosotros obviamente no vamos a matar a nadie. Pero Jesús dice, no necesitas matar a nadie. Con estar enojado con alguien, con hablar mal de alguien, con insultar a alguien, ¿ah? Con maldecir a alguien, tú estás faltando al mandamiento. Jesús está llenando, si regresamos a esta imagen, que es algo aquí está la ley, la interpretación de los fariseos, pero la justicia del rey no llega hasta acá. Es una interpretación muy profunda y muy desafiante. Quiero que se queden con esa imagen en su mente. Aquí está la ley o lo que interpretaban los fariseos de la ley y aquí vemos la interpretación de Jesús. Luego Jesús nos enseña sobre la urgencia de arreglar conflictos, ¿verdad? Es una urgencia que el ser humano, el cristiano, debe de tener, ¿verdad? Él nos muestra cuán importante es ser urgente, ¿verdad? Es muy importante. Y aquí vemos lo que vemos en el versículo 23,
es por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Aquí vemos una conclusión, ¿sí? Una consecuencia de la enseñanza de Jesús. Él propone una solución importante en la vida cristiana, en la vida religiosa o en la vida del creyente, ese por tanto, ¿verdad? La conclusión lógica y clara es que si un discípulo se da cuenta de que tiene asuntos pendientes no resueltos con su hermano, tiene que tomar la iniciativa para arreglarlo antes de presentar su ofrenda, para que su adoración sea aceptada por Dios. Y esto, pues bueno, tiene que ver con la liturgia de ellos, pero para nosotros, ¿qué puede sustituir esa ofrenda? O sea, es solo, no doy mi ofrenda en la iglesia el domingo. O sea, esto de la ofrenda es algo representativo, pero habla de mucho más. O sea, tiene que ver con mucho más, con una limitación, ¿verdad? A la adoración. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sé urgente, ten una urgencia en tu vida. Si tú tienes algo en contra de tu hermano o tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y arréglalo. ¿Has escuchado a esos hermanos y yo no tengo nada en contra de él? Si él tiene algo en contra mía, pues que me hable, ¿verdad? Él no me ha dicho nada. Pero Jesús dice, si yo sé que no andan bien las cosas con mi hermano, mi esposa, mi esposo, tengo que ser urgente. Eso es lo que habla, o sea, de ser urgente. No tiene otra interpretación, sé urgente. ¿Por qué? Porque Dios quiere una adoración limpia, un discípulo que adora a Dios con su corazón resuelto, ¿verdad? Y hay una prioridad. Deja tu ofrenda, vete y reconcíliate y luego regresa, ¿verdad? Y luego hay una advertencia, ¿no? Resuelve pronto. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿no? Ponte de acuerdo pronto, dice, con tu adversario, mientras vas con él del camino, no sea que tu adversario te entregue al juez. De nuevo, urgencia. Ponte de acuerdo pronto, resuelve pronto el problema, no lo alargues, no lo alargues, porque si lo alargas, puedes hasta terminar preso, dice ahí, ¿verdad? Parece muy exagerado, pero lo que está hablando es si yo no resuelvo, la justicia del reino no la estoy cumpliendo. Tengo que resolver pronto y urgente. No sé qué piensan de eso, cómo lo ven, cómo ven esta parte del Sermón del Monte. Bueno, sigamos si quieren. Vamos a leer el versículo 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Verdad? Bueno, leí hasta el 30. ¿Qué vemos acá? Vemos algunas cosas importantes. ¿Cuál es el vacío de los fariseos? De la interpretación de los fariseos. El pecado se limita al acto físico, ¿sí? Esa es su interpretación. El pecado se limita al acto físico. Es lo que ellos veían en su interpretación. Solamente entonces alguien era merecedor de castigo. En la interpretación de Cristo, pues que leímos hasta el versículo 30, Jesús de nuevo se contrapone y lo hace de una manera enfática. A la interpretación farisaica, él le da su plena interpretación. De nuevo, él de nuevo usa la misma fórmula.
Él va profundo al corazón, no solamente a lo superficial de un acto externo. El séptimo mandamiento es específico en prohibir el adulterio, es decir, quitarle la mujer al prójimo. Sin embargo, Jesús amplía el concepto, hermano, porque el mirar a una mujer no se limita, no, bueno, aparte de eso, cuando la ley dice una mujer casada, ¿verdad? Porque está hablando de codiciar la mujer del prójimo, aquí Jesús la amplía a todo tipo de mujer, ¿verdad? Ya sea mujer casada o no. Él utiliza una palabra que tiene que ver con mujer, nada más. Tiene que ver con ese significado. Y hay una fórmula que es prosto, que está aquí en español, pero es la misma fórmula en griego, que da el propósito, ¿verdad? Es el propósito profundo de Jesús. Es cuando alguien mira a una mujer con el propósito de codiciarla, de desearla. Y aquí hay algunos puntos importantes que tal vez en el español se pierden un poco. Aquí dice el que mira, ¿verdad? El que ve. La palabra está en un participio presente adjetival que se tiene que entender como el mirón, como un mirón empedernido. O sea, con alguien que tiene la cultura o alguien que tiene el hábito de andar viendo mujeres. Ese es una persona adúltera en su mente. Es lo que Jesús enseña. Alguien de ojo alegre, le decimos aquí en Guatemala, que anda viendo, que anda observando, que anda deseando mujeres, aunque ni siquiera les dirija la palabra. Jesús usa, como les digo, la palabra que no es esposa, sino usa el término gunaika, que es mujer en general y no solo casada, ¿sí? Y obviamente nosotros vivimos en una cultura hipersexualizada, donde nosotros los cristianos debemos entender que si esto era una tentación en la cultura oriental, la cultura judía, donde las mujeres andaban muy bien vestidas, muy bien tapadas, y aún así las personas podían ver a una mujer con codicia, cuanto más en la cultura que nosotros vivimos hoy. Sermón del Monte es un desafío, pero es la ley del reino de Dios, es la justicia del reino de Dios. Un cristiano debe de tener esto como base. Significa que obviamente esto tiene que ver con una mujer en la calle, tiene igual aplica a hombre, con una mirada en el celular, en la computadora, la pornografía, cualquier tipo de mirada que es sucia, es cometer adulterio. Obviamente, cuando vemos el pago del adulterio en la ley, ¿verdad? Definitivamente era la muerte. Jesús nos da una solución. ¿Y cuál es la solución? Cortar por lo sano, aunque aparentemente lo dice muy radicalmente, ¿no? La amputación. Jesús usa una hipérbole acá, sacar el ojo, cortar la mano, ¿verdad? Para exigir esa erradicación absoluta de las ocasiones de tropiezo. Jesús, como les digo, nos llama a ser radicales. ¿Qué vimos en cuanto al asesinato, al enojo? Nos llama a ser urgentes en la solución de conflictos. Aquí nos llama a ser radicales, está por encima. Aquí no hay tecnicismo, yo vi, pero no vi, pero la segunda mirada, pero la primera, no, aquí Jesús dice, ser radical. Yo miro, pero yo no veo tanto, yo veo solo imágenes, no veo videos. No, aquí Jesús dice, corta por lo sano. Pantallas, el ojo, decisiones radicales sobre lo que se ve y lo que se consume en los medios. Lugares, los pies, evitar los entornos que alimentan la tentación, no frecuentar lugares, sitios que van a frecuentar o van a alimentar, perdón, la tentación.
y relaciones, la mano. Rompe con acompañantes, amistades que nos van a comprometer y que nos van a hacer luchar. No es una mutilación física, sino es la intolerancia total hacia el pecado sexual. Entonces Jesús es bastante radical en eso. Repito, la justicia de Jesús está aquí y la justicia de los fariseos está acá. La justicia del reino está por encima de la justicia de los fariseos, cuanto más por encima que la justicia del mundo. Cualquier momento tengan duda, algún comentario, me pueden interrumpir. Leamos versículo 31 y 32. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Este es un tema súper importante en estos días y en muchas de nuestras iglesias es un tema que se está tocando muchísimo, porque no sé en cómo sea en otros países de Centroamérica, en Guatemala pues todavía es bastante tranquila la cosa, pero en otros lugares parece que ha habido por momentos como olas de divorcios. Pero ¿qué dice la Biblia? La interpretación de los fariseos sobre el divorcio era que el divorcio es permitido siempre y cuando haya un documento, una carta de divorcio. Está en Deuteronomio 24. Aparentemente esa era una práctica común entre los fariseos, ¿verdad? Y el asunto, ¿verdad? Solo permítame que mi alarma va a sonar, que tenemos una reunión en un rato y voy a quitarla si no nos va a distraer. Entonces lo que vemos, ¿verdad? Es que ellos daban una carta. Es un tema importante, ¿no? La escritura habla de algo indecoroso en la mujer, ¿verdad? Para unos fariseos o para unos maestros de la ley, su interpretación era el adulterio, igual que Jesús. Pero para otros, y la más popular, era cualquier cosa que el hombre consideraba indecoroso. Eso en la práctica podía llegar a ser que no cocinara bien, ¿sí? Que no cocinara bien, que no quisiera tener relaciones con él, que cualquier cosa que al hombre, porque solo el hombre tenía el poder para divorciarse. El esposo podía dar carta de divorcio a su mujer prácticamente por cualquier causa imaginable. También aparentemente, ¿verdad? Era común que la mujer repudiada se volvía a casar. Vemos el ejemplo, aunque no es judía, pero vemos el ejemplo de la samaritana, ¿verdad? Que pues al final compartían muchos principios. Probablemente nadie se había puesto a reflexionar sobre las implicaciones, las ramificaciones éticas de esa decisión. Por eso escoge Jesús ese tema y lo enseña de una manera contracultural. ¿Qué enseña Jesús? Jesús es contracultural en todo lo que ha enseñado hasta este momento. Pero en esta enseñanza, hermanos, se hace mucho más evidente. ¿Por qué va en contra de la práctica común dentro de la sociedad judía? Jesús enseña que el divorcio es prohibido, que el divorcio no está de acuerdo a los mandamientos de Dios. El matrimonio fue establecido por Dios para formar una relación permanente entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, el divorcio no debería ni siquiera ser considerado, ¿verdad? Ni siquiera ser considerado. La única excepción que Jesús da, ¿verdad? Es el caso de adulterio o fornicación. Y vemos que Jesús va totalmente y completamente en contra de la cultura. Sigamos. Versículo 33 al 37. También ha oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera,
ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Ahora ya podemos, va. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. La enseñanza, ¿cuál es la interpretación judía o farisea? Los fariseos habían elaborado una intrincada y muy conveniente manera de cumplir o no los juramentos. Ellos decían que sí se deben cumplir los juramentos, pero a la luz de lo que Jesús dice a continuación, aparentemente los fariseos habían definido con mucha exactitud qué clase de juramentos eran inquebrantables y cuáles no, con un objetivo malicioso de engañar, ¿verdad? Incumpliendo algunas promesas. Este legalismo permitía romper promesas, siempre y cuando no tomaran la forma exacta de un juramento inquebrantable. Por ejemplo, jurar por el nombre de Dios era un juramento inquebrantable, pero jurar por el cielo y la tierra no. Jurar hacia Jerusalén era inquebrantable, pero jurar por Jerusalén, no. Y así ellos utilizaban diferentes estrategias. A veces los fariseos engañaban deliberadamente a los demás, empleando a esta intrincada y conveniente manera de clasificar los juramentos. Jesús lo cita. Sería semejante a esas señales, ¿verdad? Que se hacen con los dedos. ¿Verdad? Que se hacen con los dedos, como se ve acá, ¿no? A las letras pequeñas, ¿verdad? A las letras pequeñas ahí de los contratos, de las tarjetas de crédito, ¿no? Era un sistema malicioso. Pero ¿qué es lo que Jesús enseña? Una justicia mayor, que tú sí seas sí y que tú no sea no. No necesitas andar jurando. Y esta es obviamente una mala interpretación cuando los testigos de Jehová dicen no jures por la bandera. Jesús dijo no jures, entonces no hay que jurar la juración, ¿cómo se llama? La jura la bandera, no hay que hacerla, es pecado. Jesús no tiene nada de eso en la mente. No tiene nada de eso en la mente. No está diciendo jurar por Jerusalén es malo. No, Jesús está diciendo, estas son estrategias. Estas son estrategias y hay que eliminarlas. ¿Sí? Los negocios antes se hacían de palabra, hoy se hacen contratos, ¿no? Como sabemos, el valor de la palabra se ha devaluado. Pero nosotros los discípulos debemos de demostrar nuestra identidad. ¿Cómo? Haciendo valer nuestra palabra. Ahora veamos la ley del talión, las ofensas, versículo 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Aquí vemos pues la ley del talión, ¿no? Versus la generosidad radical. Opción A, la de los fariseos, ojo por ojo. Esta es la interpretación de los fariseos. Era aplicada en las relaciones personales, represalias continuas y pleitos interminables. Una nota importante con la ley del talión es que la ley del talión solo fue diseñada para ser efectiva en tribunales, por jueces, ¿sí? Esta la ley del talión no la cumplía un judío en el Antiguo Testamento en la calle. No decía, vos me tiraste una piedra, yo te voy a tirar otra. Vos me robaste una vaca, yo te voy a robar otra. No, no. ¿Qué hacían ellos? Iban con un juez y el juez dictaminaba la ley del talión y le decía, bueno, usted le robó una vaca, le da ahora una vaca a él. Sí, se la devuelve y le da una más o dos más o cuatro más, lo que sea, pero era un juzgado. ¿Qué pasaba ya en la época de Jesús? Era algo que se practicaba en la calle, sin ninguna intermediación superior. ¿Qué es lo que Jesús dice? No resistas al malo.
O sea, Jesús da esa interpretación, pero yo les digo, pero ya me perdí. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee a la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjala, dásela. Cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, que era una práctica de los soldados romanos, ve y hazla dos. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Cuál es el resultado? Misericordia y generosidad. De nuevo, una justicia mayor. Aquí venganza, ¿sí? Justicia humana. Pero Jesús enseña misericordia, generosidad. Si has visto la serie de Chosen, hay un capítulo, no me acuerdo en qué temporada, donde los soldados, ¿verdad? Obviamente todos sabemos que todo eso no es bíblico, ¿verdad? Pero da un ejemplo, y quiero citarlo, ¿por qué? Porque da un ejemplo donde los soldados romanos les piden a los discípulos y al mismo Jesús que carguen sus cosas. Entonces los discípulos de Jesús están muy molestos, ¿verdad? Indignados. Pero cuando terminan el kilómetro o la mía, Jesús les dice a sus discípulos, llevemos la otra más. En la serie el resultado es que los discípulos están muy molestos, pero los romanos están muy impactados. Al final los romanos ya hasta se sienten incómodos del amor, la generosidad de Jesús. Entonces, cuán importante, hermanos, es el Sermón del Monte, porque nos muestra y nos enseña, ¿verdad?, que la justicia mayor del Señor tiene que ver con el amor. Sigamos, ¿verdad? Mateo 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos que hacen más que otros, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué es la ley fantasma versus el amor ágape? Porque la ley solo dice esto, Levítico 19:18, amarás a tu prójimo. Pero los fariseos le agregaron esto, y odiarás a tu enemigo. Esto es un invento rabínico para justificar el tribalismo, para justificar la segregación, para justificar la superioridad racial. Jesús dice, esto es una ley falsa, falsa. Lo que la ley nos manda es amar a nuestro prójimo. La acción del reino, Jesús exige un amor ágape, un amor abnegado, que expresa acciones y emociones a favor de otro, demostrando materialmente o a través de la oración. Es un amor verdadero. Amar solo al amigo es imitar a los paganos. Amar al enemigo da evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Entonces hay un corte transversal de la contención a la transformación. La ley de los fariseos solo era un control de daños. Solo estaban conteniendo los daños, ¿sí? ¿Qué es lo menos que puedo hacer para estar bien? ¿Sí? Solo estaban conteniendo, ¿no?, su vida, viviéndola al límite, pero no siendo entregados. Su interpretación de la ley era diseñada para gestionar el comportamiento de su sociedad, limitar la venganza y mantener un orden vicioso superficial. Esta ley no transforma. Este tipo de legalismo no transforma. El legalismo no transforma. Es lo que la justicia del reino nos enseña. El legalismo no transforma. Lo que transforma es la justicia de Dios. Es el reflejo del carácter. Jesús no da una nueva lista de reglas más difíciles.
Para nada. Es una sola invitación a que el corazón humano opere con las mismas motivaciones, el amor, la misericordia, la cual viene del corazón de Dios. Entonces termina en el versículo 48. Pues, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden, que está basada en Levítico 11:44, no exige una perfección absoluta e impecable. ¿Qué exige? Madurez e integridad. Teleios, que se traduce como sean maduros, sean completos o sean perfectos en el Nuevo Testamento. La justicia del reino, hermanos, no se mide por las reglas que logramos esquivar, sino por cuánto nuestro carácter interno refleja al Padre. El discípulo es aquel que ha permitido que Jesús lo llene, el plero, ¿sí? Y que llene cada espacio de su vida. Hermanos, esto les quería compartir el día de hoy. Y es algo muy profundo que creo necesitamos reflexionar y ver cómo la vida cristiana, la vida de un discípulo y la vida del reino es profunda, es amorosa, es espiritual y es transformadora. Así que hermanos, agradezco mucho por este tiempo y creo que Dios nos llama a vivir en la justicia del reino y es nuestra oración. Oremos ahora sí por la iglesia. Esto le da algo diferente ahora al Padre nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa esto? Que esta justicia venga a la tierra. Así, esto se vive en el cielo, que se viva aquí en la tierra, que se viva en nuestra iglesia, que se viva en nuestra casa, en nuestro matrimonio, la justicia del reino. Hermanos, que Dios les bendiga, pasen una feliz noche. Gracias, Pablo.